En este inofensivo campo de investigaciones de la Administración General de Bosques del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha producido un hecho que da que hablar. En ese galpón en construcción del fondo, 2 portones comunes de chapas de aluminio transmiten programas de radio gratuitamente y sin más trabajo que un poco de paciencia para sintonizar. Escuchen. La radio, tal como la conocemos, es un invento argentino. El 27 de agosto de 1920, Buenos Aires fue protagonista de un hecho histórico: la primera transmisión radiofónica con fines de entretenimiento. Telemaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza transmitieron desde el Teatro Coliseo una función de ópera para unos pocos radioescuchas. Susini, que es considerado el primer locutor del mundo, y sus amigos serán recordados desde entonces como los locos de la azotea, por el lugar donde acostumbraban a hacer sus experimentos de radio. El 27 de agosto quedaría consagrado para siempre como el Día Mundial de la Radiofonía. La radio, en sus orígenes en la Argentina, en la década del 20, tenía una función, se pensó con una función más cultural que comercial, inclusive de entretenimiento. Se había pensado originalmente que podía llegar a ejercer un rol educativo en la sociedad. Pero para que la radio se volviera un invento posible, tuvo que pasar algo que un siglo atrás todavía era considerado mágico: la transmisión inalámbrica de sonidos. La transmisión sin cables, que hoy es la base de muchos de los dispositivos que se usan a diario, nació como resultado de una serie de descubrimientos científicos realizados a finales del siglo XIX. El universo está poblado de ondas electromagnéticas, como la luz, los rayos X, los rayos gamma, las microondas y, por supuesto, las ondas de radio. Algunas se producen por fenómenos naturales, como la radiación solar. Otras son provocadas por el hombre para ser aprovechadas en todo tipo de aplicaciones. Llamamos radiodifusión a la transmisión de señales a través del espacio por la modulación de ondas de radio. El primer paso hacia este concepto lo dio en 1865 el físico escocés James Maxwell. Maxwell afirmó que las oscilaciones electromagnéticas se propagan por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad a la que viaja la luz. Pero hubo que esperar hasta 1887 para que sus teorías fueran llevadas a la práctica. El físico alemán Heinrich Hertz construyó un oscilador que producía ondas capaces de viajar por el espacio y ser detectadas por un cable eléctrico que cumplía la función de antena. Los trabajos de Hertz sentaron las bases de la telegrafía sin hilos. Las ondas hertzianas fueron bautizadas en su honor, y su unidad de medida, el hercio, es lo que determina hasta la actualidad la ubicación de una frecuencia radial. Antes de aparecer el Espica y todos los medios posibles para salir a la calle y escuchar radio, bueno, el señor, la señora salían a trabajar y no tomaban contacto con la radio, solo que iban en algún taller, no sé, pero no tomaban contacto hasta que volvían a su casa. Pero volvamos al siglo XIX y a los avances que permitieron dar vida a la radiofonía. En 1893, Nikola Tesla, que fue el creador de la corriente alterna, demostró los principios de la transmisión inalámbrica. Sus descubrimientos serían utilizados más tarde en los sistemas de radio, aunque en su tiempo Tesla no consiguió el reconocimiento que merecía. En 1895, Alexander Popov ideó el primer receptor con cohesor, un novedoso dispositivo que permitía la detección de ondas de radio. Sin embargo, la patente del revolucionario sistema
sería otorgada un año más tarde al italiano Guglielmo Marconi, que sobre la base de numerosos trabajos previos, creó un dispositivo que mejoraba notablemente las prestaciones de los sistemas anteriores. Estos primeros desarrollos, sin embargo, no transmitían todavía voces o música, sino pulsos electromagnéticos generados a partir de arcos eléctricos. En 1901, Marconi, quien además de un brillante ingeniero era también un hábil empresario, logró transmitir la letra M en código Morse a través de 3.360 kilómetros de océano que separaban Terranova, en Canadá, de la isla británica de Wright. La válvula de vacío, creada por Sir Ambrose Fleming en 1904 y perfeccionada después por Lee de Forest, permitió el desarrollo de moduladores que acoplaban una señal de sonido a una de radiofrecuencia para su transporte en el espacio. Así nacía la amplitud modulada, lo que llamamos cotidianamente como AM. Era reunirse en torno de la radio, toda la familia, grandes y chicos, comer y escuchar eso. Y bueno, el fútbol iba solo los domingos, tiempos muy felices. Cuando una radio funciona, toda una cadena de elementos se combina. En principio debe generarse una señal que puede provenir tanto de un estudio como del exterior. Esta onda eléctrica es recibida por un centro de modulación que la acopla a una onda de radio, componiendo así la señal de amplitud modulada, que luego es amplificada y emitida por la antena en forma de onda electromagnética. La señal propagada es captada por un receptor de radio que se encarga de modularla para recomponer el sonido original y reproducirlo. Para fines del siglo XIX, en la Argentina ya se hacían experiencias de radiodifusión, cierto que en pequeña escala. El ingeniero Teobaldo Ricaldoni fue de los primeros en el país en hacer pruebas en las que verificaba las experiencias del telégrafo sin hilos de Marconi utilizando las vibraciones de Hertz. Ricaldoni construyó una estación radiotelegráfica en Buenos Aires que llegó a intercambiar sonidos a una distancia de 50 kilómetros. Las comunicaciones se producían más que nada entre distintos laboratorios de física. Ricaldoni había montado uno en el Colegio Nacional de Buenos Aires y había otros en el Colegio San José y en el Colegio del Salvador, que usaban las alturas del mirador o del campanario para colocar las antenas. Eran tiempos en que la República Argentina se convertía en potencia agroexportadora y atraía a muchos inmigrantes que llegaban para poblar los conventillos y encontrar un futuro de trabajo. 1910 es un año particularmente tenso entre las élites que quieren festejar el centenario de la Argentina a todo trapo, digamos, mostrando una cara optimista, mostrando todos los logros del país, y la realidad social en la cual hay sectores que están relegados, que viven hacinados, que no tienen derechos laborales. Hay huelgas que son severamente reprimidas, hay respuesta por parte de los sectores más radicales de la clase obrera. Bueno, son señales claras de que el anarquismo en ese momento estaba teniendo cierto predicamento, cierta presencia y que se quería hacer oír. En 1910, durante el festejo del centenario, entre las pomposas visitas como la infanta Isabel de Borbón, algunos jefes de Estado y figuras del arte y la cultura, llegó el pionero de la radiofonía, Guglielmo Marconi. El inventor italiano montó un laboratorio de radio en Bernal, desde donde pudo comunicarse telegráficamente con Irlanda y Canadá usando un barrilete a modo de antena. La radio empezó a sonar en una época de grandes avances tecnológicos. El automóvil ganó las calles y un gigantesco dirigible, el Graf Zeppelin, sobrevoló por primera vez el lago de Constanza. Albert Einstein había conmovido al mundo de la ciencia con su teoría de la relatividad especial, mientras que Thomas Alva Edison patentaba la lámpara incandescente y la batería de níquel alcalina. El equilibrio del poder europeo era alterado por el crecimiento de Alemania y su aumento de poderío militar
terminaría desencadenando la Primera Guerra Mundial. La guerra pondría un paréntesis en los desarrollos tecnológicos para uso civil. En nuestro país, el desarrollo de la radiofonía se dio en paralelo con los países más avanzados. En 1921, un año después de aquella primera transmisión de Los Locos de la Azotea, nació la primera licenciataria de la Radiodifusión Nacional, LOR, Radio Argentina. El 12 de octubre de 1922, la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear dio lugar a la primera cobertura periodística. El 14 de septiembre de 1923, el combate de box entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey se convirtió en el primer espectáculo deportivo relatado por radio. Al año siguiente, tuvo su debut el fútbol, con la transmisión del partido Argentina-Uruguay, desde la cancha de Sportivo Barracas. Entre 1922 y 1926, surgieron nuevas emisoras en un dial cada vez más amplio. En las antenas de las emisoras culminan los esfuerzos de muchos para que llegue a muchos más un mensaje de música, canciones, información y cultura. Para la época, empezó a funcionar también LOX, Radio Cultura, la primera emisora comercial que financió sus espacios con anuncios publicitarios. Recién hacia mediados de la década del 20, ahí se comienza a observar que existe un fin, o que puede existir un fin comercial en la radiofonía, y ahí se plantea un debate entre los puristas y entre aquellos que quieren darle un tenor mucho más comercial a la radio. El éxito de la radio y su crecimiento acelerado incentivaron a los empresarios que encontraron en el medio un recurso de ventas eficaz, con llegada a una audiencia cada vez mayor. Adquiéralo hoy mismo. ¿Quiere buena menta? Atención, pruebe pastillas Volpi, son fragantes, ricas. Las programaciones, que se habían enriquecido con la información y los deportes, sumaron la actuación de orquestas en vivo en las propias radios. Pero lo que transformó la programación y la forma de escuchar radio fue la llegada de un género nuevo y puramente radial, el radioteatro. Van 79 días, varias horas, varios minutos. ¿Cómo 79? Era entretenimiento muy bien tratado, muy bien trabajado, pero que además permitían que el hombre y la mujer que volvían agobiados de su lucha cotidiana tuvieran un momento realmente de recreación. Así fuese un radioteatro pesado y agobiante. Adiós. Espere. ¿Qué? Los radioteatros eran interpretados en vivo y a los actores se les sumaban especialistas en efectos especiales que daban clima y ambiente al relato. ¿Por qué no? No puede negarme el derecho a conocerla. Bastará el encender. La obra tenía la división de sonidos. El operador colocaba trenes, tranvías, ruido de ascensor, qué sé yo, cosas que no se podían reproducir en sala. En cambio, el sonidista en sala tenía puerta, tenía lluvia, que tenía una lámina que movía, una lámina de aluminio que movía y hacía el trueno, tenía una base llena de vidrios, todo muy bien asegurado, que era lo que hacía caer, ¿no? Cuando caía algo se tiraba eso y hacía un ruido espantoso. ¿Qué tengo que hacer? Y vos salís, decís 4 pavadas. A La Caricia del Lobo, que es considerado el primer radioteatro de la Argentina, le siguieron otros muchos éxitos. Verdaderos acontecimientos culturales que mantuvieron en vilo a las audiencias. En la tradición del folletín y como prehistoria de la telenovela, los radioteatros fidelizaron al público. Los oyentes esperaban ansiosos cada entrega diaria. Por ejemplo, la tienda Harrods, una tienda muy famosa en esa época, tuvo que poner altoparlantes en los pasillos de la tienda para que la gente pudiera escuchar los radioteatros y no dejara de hacer sus compras, ¿no? Y transformaron a sus autores, actores y actrices
en figuras centrales del espectáculo. Buenos Aires. En un festival extraordinario realizado y transmitido por Radio El Mundo se entregan los premios de un sensacional concurso con la presencia de Olga Zubarry y otras figuras estelares del cine, la radio y el teatro. Los radioteatros terminaron de hacer estallar el potencial de la radio que, con aparatos cada vez más accesibles, se transformó en un rival para el cine y el teatro. Fíjate que en la estancia relincha y todas las caballas... El entretenimiento esencial de una familia era la radio. Y el teatro, el cine eran grandes acontecimientos, había que pensar si daba el presupuesto porque además había que empilcharse. Los cines también se quejaban en esa época de que las funciones de matiné, las funciones de la tarde, muchas veces estaban vacías porque la gente estaba escuchando los radioteatros en casa, ¿no? Para principios de 1930, la radio ya era uno de los principales entretenimientos familiares. Se escuchaban las noticias, se conocían resultados deportivos y se seguían los radioteatros, y todo de manera gratuita, en el comedor de la casa y en pantuflas. Los chicos escuchábamos la programación de los adultos, escuchábamos los tangos que escuchaban en el Glostora Club, teníamos que escuchar a Nini Marshall, teníamos que escuchar Qué Pareja, teníamos que escuchar las obras de teatro, lo que fuera, el Fachenza el Maldito, los grandes radioteatros, pero era la elección de los mayores. Y no lo pasábamos mal. En la década del 30, a pesar de que existe una situación de crisis mundial, es una situación de auge de la radiofonía y los radioteatros más famosos recibían mucho dinero por las propagandas, las estrellas de radioteatro, que también se transforman en estrellas de cine, y después salen en la revistita, cuyos nombres, por ejemplo, son Sintonía o Antena, ¿no? Nombres muy significativos. Y ahí se conforma un circuito del entretenimiento muy fuerte que funciona muy bien a nivel comercial. En 1930, en Argentina funcionaban 23 emisoras de radio. En 1940, ya eran 50. El crecimiento daba cuenta del enorme impacto social de la radio como medio de comunicación. Se había transformado por su inmediatez en la fuente de información más confiable, sobre todo con las coberturas especiales de guerras y desastres naturales, además de cumplir con un rol solidario de alto valor social. En 1945 había una radio cada 2 casas. O sea, la mitad de los hogares argentinos tenía una radio. Entonces, como instrumento de propaganda política tenía un potencial enorme. Los políticos más agudos supieron que no podían dejar de usar ese medio de comunicación. Perón tenía una idea clara de la importancia de la radio como elemento político. Utilizó la cadena nacional, como hasta ahora no se había utilizado. Pero ese no fue un fenómeno solo local. En Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt se había presentado regularmente durante los años de crisis en las casas de los ciudadanos a través de unas íntimas charlas junto al fuego que emitían las radios. En todo el mundo, la radio había llegado a su época de esplendor. En Radio El Mundo iniciamos nuestra recorrida desde el control central, corazón de la casa. Locutores y operadores cumplen constantemente su labor. Enseguida pasamos a la discoteca, donde millares de grabaciones, perfectamente clasificadas, esperan el momento de salir al aire. Los oyentes crecían, los anunciantes apoyaban y los formatos radiales de noticias, deportes, información, entretenimiento y ficción estaban asentados. Pero cuando la radio parecía ser un medio de comunicación único, estar en lo más alto de su poder y en el punto de maduración de sus posibilidades creativas, nació lo que parecía destinado a sepultar a la radio para siempre: la televisión.
Desde sus comienzos, la televisión se nutrió de locutores, conductores y figuras radiales. Estos se aprovechaban de la capacidad de trabajar en vivo que les había dado la radio. Yo siempre digo que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera. En cambio, la televisión es el living de la casa ajena, ¿no? Uno, por muy desenvuelto que se crea y muy canchero, siempre está en territorio ajeno. Pero lo que pareció que iba a ser una rivalidad irresoluble terminó convirtiéndose en una convivencia pacífica. Con los cambios tecnológicos, el avance industrial y la baja de los precios, las radios se volvieron más baratas y mucho más chicas. Frente a la televisión, en la radio, que se mantenía en su forma fiel a sus comienzos, lo que cambiaba era el receptor. Así fue como la radio se modernizó, salió a la calle y hasta se volvió móvil. Y además, lo que parecía ser su debilidad se transformó en su fuerza. Sin emisión de imagen, la radio mantuvo su aura mágica. Los oyentes podían seguir imaginando a su gusto lo que había del otro lado. La radio se las fue ingeniando a través de su historia para hacer ver cosas, pero a través del lenguaje. Ese era el medio básico de la radio. Y de esa magia radial se aprovecharon las primeras radios FM. Mientras que la radio AM, que por la amplitud modulada de sus ondas tiene un mayor alcance y más potencia de reproducción, pero con una menor nitidez de audio, la frecuencia modulada tiene un alcance mucho menor, pero una mejor calidad de sonido. Así, las radios de frecuencia modulada se volcaron a la música y fueron aprovechadas para generar mayor intimidad con los oyentes, con nuevos estilos de locución, de más calidez y sensualidad. A partir de ahí, la AM nos despertó con información y la FM nos acunó con susurros. Hoy existen en Argentina 3.500 emisoras oficiales entre AM y FM y otras 6.500 que emiten de manera alternativa. Con el paso de los años, las fronteras entre las AM de noticias y las FM musicales se empezó a desdibujar. Pero no fue lo único que parecía determinado por la técnica y que la radio dejó atrás. En la actualidad crecen las experiencias radiales por Internet que ni siquiera usan el éter para transmitir su señal. Es que la radio es mucho más que la explicación física de ondas radiales y megahercios que surcan el cielo. La radio, como medio de comunicación, superó hace rato su impronta tecnológica. Marcó un antes y un después en los hábitos de información, entretenimiento y consumo. Nos cambió. ¿Se puede imaginar una vida sin la radio? Desde los primeros experimentos de Maxwell y Hertz, los locos de la azotea, hasta las conexiones a Internet, la radio acompañó a generaciones de argentinos y aún nos acompaña. En la casa, el colectivo, el trabajo, la calle, la cancha. Voces y sonidos que viajan por el aire o por los bits digitales y que desde ese invento maravilloso llamado radio son parte de nuestras vidas. En este inofensivo campo de investigaciones de la Administración General de Bosques del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha producido un hecho que da que hablar. 2 portones comunes de chapas de aluminio transmiten programas de radio gratuitamente y sin más trabajo que un poco de paciencia para sintonizar. Todavía no se ha hallado explicación a este misterio científico. Como van las cosas, vamos a escuchar radio en un ladrillo. O veremos televisión en estas chapas que ya se han hecho famosas. Escuchen.